Bueno, entonces, a empezar. Vamos con la primera parte, como siempre, a revisar las evaluaciones. Vamos a coger un cuestionario al azar, por ejemplo, el 7, el 5 y 6 no habían resuelto. Y bueno, nuevamente, ojalá si alguno de ustedes puedan comunicar a sus compañeros que se conecten, buena hora. Eh, Vamos con el cuestionario 7, cogemos una al azar. La número 3 dice, un especialista nivel uno o categoría uno está capacitado para calibrar y operar correctamente una cámara infrarroja o termográfica bajo supervisión. Verdadero, ¿no? Ya les había dicho para qué hace el nivel uno, qué hace el nivel 2 y qué hace el nivel 3. ¿Eh? Como ven, son preguntas muy sencillas. Espero que algunas de estas preguntas les aparezca en la prueba. Vamos con otra, la 8. 8, 4 preguntas. Cogemos una pregunta al azar. Dice la 3 igual. El sistema de certificación bajo el lineamiento de STTC1A requiere que el empleador emita un procedimiento de práctica. Es verdadero, es lo que les había dicho. Cada organización, cada empresa sea público o privada, necesita obligatoriamente tener un procedimiento de práctica, un procedimiento de aplicación de los ensayos no destructivos, en este caso de termografía, ¿sí? Está claro. Listo. Bueno, continuemos. Vieron, las preguntas son muy sencillas y muy fáciles, ¿no? Bueno, continuemos la clase. Esperemos que durante la noche se puedan seguir conectando las demás personas, ¿ya? Nuevamente, si pueden avisar, indíqueles por favor que se conecten, que es importante ya estas últimas clases. Y listo. Bueno, de los que están presentes, ya saben la encuesta de siempre. El día de hoy, la persona que está organizando nos solicitó un registro de asistencia. Sí, y lamentablemente muchas personas que, bueno, no sé cuál será el procedimiento, pero y bueno, se pasó el reporte de asistencia, ¿no? Listo. Parece que estamos los 5 personas, ¿sí? Bueno, vamos con los que estamos. Y lo que vimos el día de ayer. Sí, les había indicado también que hay que hacer la pregunta 9, 10 y 11. No sé si de los que están Darwin, Iván o Jefferson o John hicieron la pregunta 9. A ver, no sé si alguien me puede ayudar, John, posiblemente. No, Inge, no, por lo que no tengo el material no le pude resolver. Ah, ya. Bueno, ahora sí me haces recuerdo, por favor, para si te contactas con Tatiana, para que te inscriba en el curso, ¿ya? Que te agregue en el aula virtual, Ya, ya le digo. ¿ya? A ver, bueno, hagamos acá. El primero, vamos con
haciendo igual, ya déjenme compartir pantalla para iniciar. Ok, vamos con esta primera parte. Dice una cacerola de aluminio cuya conductividad térmica es de 237 vatios metro grado centígrado, tiene un fondo plano con un diámetro de 15 centímetros y un espesor de 0,4 centímetros. Se transfiere calor de manera estacionaria a través del fondo hasta hervir el agua de la cacerola con una razón de 140 vatios. Si la superficie interior del fondo de la cacerola está a 105 T1, 105, determina la temperatura de la superficie del exterior de la olla. ¿Sí? Pregunta, ¿qué tipo de transferencia de calor será esta? De acuerdo a la pregunta que nos están planteando, obviamente, ¿no? ¿Conducción o convección? Inducción. Conducción, perfecto. ¿Y recuerdan cuál era la fórmula de conducción? Vamos a ver en las diapositivas cuál era la fórmula de conducción. Ya, había que aplicar la ley de Fourier, ¿no? Entonces la conducción o la tasa de transferencia está acá, ¿sí? No, no pasa nada. Esto esa es la razón. Pero la cantidad de calor solo sería Q. Eh, en este caso sería Q es igual al área, ¿sí? Eh, por la conductividad, por el delta T sobre la longitud. Ya, y con esta fórmula hay que calcular. Eso sería todo. Pero recuerden, aquí dice cuál es donde se determina la temperatura. Ya. Aquí hay que despejar la T. Eso sería todo, ¿no? Me da, aquí en el ejercicio, me da la conductividad, sería esto. Eh, Me da el diámetro. Sí, con ese diámetro yo puedo calcular el área tranquilamente. Y me da el espesor, que en este caso vendría a ser la longitud, ¿no es cierto? 0,4 centímetros. Se transfiere, entonces aquí sería el delta T, en vez de T sería T1 menos T2. Tienen Q también. Lo único que tendrían que hacer es despejar ¿qué? ¿Qué habría que despejar? Esta T, ¿no es cierto? Ya. A ver, hagan eso, por favor. Y únicamente es matemáticas. Hay que despejar y perfecto, Iván, te das exactamente. Ya. Hagan ese cálculo. Cojan su teléfono, hagan su calculadora y quiero que me digan cuánto vale T2. Esto sería todo. T2 es igual a. Todos, por favor, ¿sí? Darwin, Iván, Jefferson o John. A ver, cualquiera que tenga la respuesta, por favor, le pone en el chat.
o con la herramienta de notación que tienen en su pantalla, al lado en esta parte, en este círculo verde, pongan la respuesta, ¿ya? ¿Cuánto sale? ¿Cuántos dedos? No se demoren mucho, por favor, ¿ya? Hasta tienen 4 minutos, 7:30, y resolvemos. Una recomendación, recuerden usar las mismas unidades, ¿no? Para que puedan simplificar y eliminar las magnitudes, por favor. No se olviden. John, ¿me escuchas? No sé si le puedes escribir en este momento a la Tatiana para que te agregue, ¿no? Ya, Al aula ya virtual. te lo escribo. Ya, dale. Para entrar al aula virtual, ella te debe pasar un enlace y con tu número de cédula es tu usuario y contraseña, ¿no? Ya lo vi. Listo, a ver, ¿alguien si puede poner el resultado ahí? Alex, Darwin, Iván. Tal vez es 91.57 Ajá. 91.57, ¿qué? grados. ¿Ya? 91.58. ¿Ya?
Y ¿tiene sentido o no tiene sentido ese valor? Exacto, Jefferson. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Hicieron bien o no hicieron bien los cálculos? No, no, tampoco es 104.9. Es lo que dice Jeff. A ver, si pueden poner el chat en público, Jefferson o Iván, por favor. Eh, de acuerdo a conductividad y por el tema de conductividad térmica que habíamos dicho. Es una olla, sabemos que afuera de la olla está el fuego o la llama, ¿cierto? Y si todo ese calor que está afectando a la parte externa, que sale directamente de la llama, obviamente, ¿qué va a pasar? Va a transcurrir ese espesor, ¿recuerdan? Ese espesor de 0,4 centímetros. Ese espesor, ¿qué va a hacer? Que esa energía aumente o disminuya. ¿Qué va a pasar con el calor? ¿Aumentará o disminuirá? Si tiene que fluir por esos 4 centímetros, 0,4 centímetros. Pongan en el chat, ¿aumenta o disminuye? O intervengan. Ya, perfecto. Entonces, la T2, ahí, la T2 es la que está afuera, ¿no? La T2 sería esta. Al revés, no, esa no es la T2. La T2 sería la que está acá abajo. La T2. Sí, ya. Y esa temperatura, esa T2, ¿qué debe ser? Mayor, obviamente, ¿cierto? Y ya, eso sería todo. Lo único que hay que hacer es despejar. Y ese valor nos debe dar más, teóricamente, por sentido común, nos tiene que dar más que lo que está dentro, debido al tema que se pierde energía por el tema de la misma conducción. Pese a que aún sea un material metálico que es un buen conductor de calor, pero que sea un buen conductor de calor no significa que va a haber pérdidas o absorción de calor. Entonces, la respuesta sería, exacto, debe ser mayor, obviamente va a ser mayor a cuánto, mayor a 105, ¿no es cierto? ¿Ya? Nada del otro mundo. A ver, ustedes mismos hacen, ¿ya? Entonces les explico cómo hay que hacer. Primero hay que despejar la T. Eso de despejar es lo que todo el mundo sabe, no es nada del otro mundo. Despejamos la T, él les ayuda a despejar la T. ¿Cómo quedaría al final la ecuación? Sería Q sobre L por el área, no, perdón, sería Q por L sobre el área sobre K, ¿sí? Esto sería, está menos, pasa menos T1, es igual a
menos T2. Si yo quiero hacerlo positivo, pongo más y más, multiplico todo por menos 1. Entonces, de este valor, ¿qué tengo que hacer? Sumarle más del T1. Y ahí está la respuesta. T1, ¿cuánto es? 105. Y aquí me va a dar un valor, obviamente, mayor, ¿no es cierto? Entonces, este valor más 105, obviamente va a ser igual a T2. ¿Sí? No sé cuánto salga, pero va a ser mayor a 105. ¿Sí? Álgebra simple. Ya, entonces, por favor, hagan ese cálculo estos minutos, hasta el final de la clase, y me dicen la respuesta correcta, ¿ya? No se confundan demasiado, solo es multiplicar. Lo único que, a ver, ¿cómo calculan el área? Con pi, ¿sí? Y ya está solucionado todo. Tienen la K, tienen la L, tienen la Q, no hay que hacer más nada, ¿ya? Eso es todo. Ya, continuamos entonces. ¿Dónde me quedé? Un segundito. Listo. A ver, por favor pónganme en el chat la respuesta. Debe ser la respuesta de, obviamente, va a ser mayor a 105, está claro. Listo, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, el primero. Si la temperatura promedio de una persona es de 30 grados, suponiendo una emisividad de 0,97, calcular la radiación emitida. Pregunta, todos respondan, por favor. ¿De qué tipo de ejercicio será este? ¿Radiación, convección o conducción? Radiación, conducción o convección. Exacto, ya. ¿Ya? ¿Y cuál sería la fórmula que van a aplicar acá? La ley de Stefan Boltzmann, ¿sí? ¿Recuerdan cuál era la fórmula de radiación? Vamos acá a radiación. Acá está. W es igual a la constante de Stefan Boltzmann por la emisividad y por la temperatura a la cuarta. Eso es todo. Entonces aquí la fórmula que ustedes deben aplicar es W es igual al mRho por la emisividad y por la temperatura a la cuarta, ¿ya? Nos piden W, esta constante la C, me da la emisividad y tengo mi valor de temperatura. Entonces, únicamente es álgebra. Lo que sí hay que considerar, recuerdan que les había dicho en la clase anterior, que, eh, que hay que elegir las unidades correctas de la constante de Stefan-Boltzmann, ¿sí? En este caso, la constante de Stefan-Boltzmann es, eh, pueden ser dos valores, ¿no? Pero son los mismos, solo que en diferentes unidades. 5,673 por 10 a la menos 12 vatios centímetro cuadrado Kelvin. O en este caso, 5,67 por 10 a la menos 8 de metro cuadrado. Recuerden que acá este valor es en centímetros cuadrados y este valor de acá es en metros cuadrados. ¿Qué habría que hacer en nuestro ejercicio? Transformar los grados centígrados a Kelvin y utilizar, bueno, cualquiera de las dos emisividades, porque en este caso no afecta demasiado. Sí, multiplicar por la emisividad. Y ese sería el valor de la radiación, ¿ya? Algo simple. Pongan, por favor, en el chat la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta?
Pero bien con esta que es un poco más sencilla. En metros, ¿ya? 5,67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado grado Kelvin. Listo, bueno, hay más personas el día de hoy. Eh, para hacer un recuento de lo que estamos haciendo, muchas gracias por conectarse. Estamos resolviendo los ejercicios que se había enviado el día de ayer, ¿sí? Referentes a la parte de conducción y radiación. Ya, bueno, como ven, el cálculo es sencillo, solo es utilizar bien una calculadora y obtener bien los valores, nada más, no es nada del otro mundo. Este ejercicio lo vamos a dejar por hoy y esta parte sí desearía que por favor lo hagan, ¿sí? Lo hagan, esto es un poquito más complicado, hay que razonar, no es nada difícil, pero sí requiere su razonamiento. Por favor, para el día de mañana, si quisiera que por lo menos uno resuelva este ejercicio, ¿ya? Listo, entonces vamos en donde nos quedamos ayer. Continuemos. Ya. Bueno, el día de ayer voy a pasar la encuesta nuevamente, no se olviden de responder y espero que la respondan todos, a ver qué tan atentos están. ¿Ya? Listo, el día de ayer habíamos visto el tema de qué herramientas nosotros tenemos para hacer el análisis de las imágenes demográficas y ya les había mencionado algunas herramientas y nos habíamos quedado en el tema del uso del perfil de temperatura, perfil térmico de perfil de temperatura, perdón. ¿Y para qué sirve? Es justamente eso, ¿no? Es una gráfica de la distribución lineal en una zona de la termografía respecto a su distribución eh, de temperaturas en esos puntos, ¿ya? Ya vamos a hacer un ejercicio en cómo se comporta este perfil térmico. Y también habíamos visto que uno de los efectos más molestos para nosotros como termógrafos es el tema de la reflexión y que existen emisividades muy bajas. A ver, por ejemplo, acá no sé, cualquiera de los que están presentes, a ver, por ejemplo, vamos con John. Eh, quiero que me explique, que vea detenidamente la imagen, ¿no? Y que me explique qué sucede termográficamente hablando, ¿no? Obviamente, ¿qué sucede acá? En mi imagen uno y en la imagen 2. ¿Qué sucede, Gabriel? Ahorita ya les he dado todas las herramientas para que puedan tener un juicio crítico o un análisis crítico de lo que ven termográficamente hablando, ¿no? Eh, ¿Qué ven en la imagen uno y qué ven en la imagen? Ya, se puede ver en la imagen uno de que el instrumento que tengo en la mitad es reflejante, por eso puedo ver mi sombra y en ese instante la temperatura aumenta o brilla más, porque está el ángulo de frente. Y en el otro caso, de igual forma, se pone la cámara un poco más de un lado y de igual forma se puede ver, no sé si es el reflejo de mi mano
o de algo que está reflectando ahí. Ya, perfecto. Entonces, eso digamos que es efecto de que de un elemento con alta emisividad o un elemento con baja emisividad. Elemento de baja emisividad. Ya, perfecto. Ya, eso es todo. Daniel, Sí, por favor, dame cojos, por favor. sí, listo. Ok, listo. Entonces, como pueden ver, ese tema del reflejo, justamente más claro en el sector eléctrico, cuando más específicamente en temas de perdón, de tableros eléctricos, casi siempre va a pasar, ¿ya? Y lo ideal de esto es que hay que buscarse, darse los modos de ponerse en una ubicación en donde evitemos estos reflejos, si es que no hay forma alguna de, de poner recubrimientos, como ya vimos mencionado. Y ahí aparentemente podemos decir, es un punto caliente. Sería un mal análisis. Ya, a ver, acá vamos a analizar esta imagen. Por ejemplo, eh, ¿alguien me puede decir cómo se llaman estos elementos? Eléctricos. Está Alex, Darwin, Iván, Jefferson, Jesús, José, Juber, Mario, Oscar. ¿Cómo se llaman esos elementos? Los habla en general, por ejemplo, las barras o los terminales que están ahí, o todo en general. Bueno, ya dijo la respuesta, no. Me refería justamente a donde están las flechitas, ¿no? Las terminales. Eh, bien por ahí. Y justamente como dice en la imagen, como pueden ver, esto los había indicado en el inicio cuando hicimos ese análisis del mismo terminal que vimos, ¿no? Si fuese un punto caliente, como dice aquí en el enunciado, si fuese un punto caliente, ¿qué debería también estar caliente si fuese un punto caliente? También el conductor, ¿no? ¿Sí? El propio conductor debería estar caliente, el cable. Entonces, si para yo decir que posiblemente es un punto caliente, ¿qué debería estar caliente? Toda esta sección, ¿sí? E inclusive el cable. Depende de cómo depende de cómo haya sido el análisis que se hizo en ese momento, ¿sí? Entonces, des en cuenta, esto no es punto caliente, únicamente es el efecto del reflejo del mismo operador o de algo que están por ahí reflejando la temperatura. Y para mala suerte de nosotros, estos terminales de aquí tienen eh, esa emisidad muy baja, son brillosos, ¿no? Actualmente ya no vienen así por justamente temas de termografía, pero hay algunos que todavía son así, ¿no? Hay que tener cuidado. Acá, a ver, no sé quién desea intervenir. Bueno, es lo mismo, ¿no? Como ya vimos acá. Entonces, miren, acá pese, como estamos viendo acá, pese a que el problema está acá, ¿sí? Si se dan cuenta, acá el conductor y este mismo conector y toda esta parte ya está caliente. E inclusive esta sección del cable está caliente, como pueden darse cuenta. Entonces, ahí yo no digo todavía es un punto caliente, pero hay un problema y hay que analizar a qué se debe ese problema. Y después de ese análisis, pues, se deduce que es un punto caliente, perfecto, ¿ya? Pero si se dan cuenta, a un termógrafo inexperto o que todavía no domina bien el tema, hubiese dicho, miren, estas barras también tienen punto caliente. Esta barra de acá también tiene punto caliente. Y si se dan cuenta, acá no tiene sentido que haya puntos calientes de acá. Únicamente están reflejando el tema posiblemente son elementos brillosos y están reflejando el mismo calor del verdadero problema. Y eso sí, redundando, sí hace un problema al momento de los análisis, ¿no? Porque yo puedo decir que sí, aquí hay un punto caliente y puedo dar un mal reporte, ¿sí?
Únicamente son reflejos. Recuerden, los reflejos es lo más complicado en el tema de termografía. A ver, el que me responde esta pregunta, pero así, lo más pronto posible, se va a ganar en la prueba final, se va a ganar 5 puntos extras, ¿ya? Recuerden que la evaluación es sobre 20 puntos y 5 puntos extra ya les puedes ayudar. ¿Cómo se llamaba este tipo de superficie? La 1 y la 2. A ver, en este momento, alguien que abre el micrófono le diga, la 1 se llama tal y la 2 se llama tal. La uno no es de un espejo. No, segunda oportunidad. A ver, Iván, usted me dice difusa. ¿Cuál es difusa, la primera o la segunda? Perfecto, ya se ganó los 5 puntos. ¿Ya? La primera es difusa porque, y esa es la que nos interesa a nosotros que seamos los termógrafos, ¿no? Que todas las superficies sean difusas y no refleje la radiación infrarroja en todas las direcciones. Y la primera es una superficie especular, que me refleja la radiación en un ángulo de 90 grados y que me dispersa la energía o me refleja todo lo que ingresa, ¿sí? Está claro. Entonces recuerden lo que a nosotros nos interesa y si me hace acuerdo Iván en el momento de la prueba, esos 5 puntos. ¿Ya? Como dice acá, ¿no? Los ángulos de entrada y salida de una reflexión especular, como está acá, son siempre iguales, ¿no? Entonces, ingresan y salen en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y esto es un problema. A nosotros no nos interesa que una superficie sea especular. Y en cambio, en las superficies difusas, y ahí lo mismo nos sucede con el tema de la superficie. Y lo mismo sucede con la superficie difusa. Ya, ¿qué es lo que nos interesa, no? En nuestro análisis. Ya. Y bueno, existen diferentes tipos de reflejos. Y bueno, esto ya les he venido mencionando desde el inicio, me parece, los reflejos puntuales, ¿ya? ¿Qué son o qué sucede cuando existen reflejos puntuales? Si el reflejo se mueve con nosotros, mientras nosotros movemos la cámara, entonces es un reflejo. Eso ya es algo como el FOR que ustedes deben saber. Ah, miren, acá hay un punto caliente. Entonces me muevo con la cámara y si se mueve, es reflejo. Si se queda quietecito ahí, desde donde yo hice la primera identificación, ya, hay que analizar si posible es el punto, si es un posible punto caliente. Otra forma de reconocer un reflejo, si cambia el ángulo de visión del objeto, o sea, si yo me ubico en otra zona y el punto caliente desaparece, entonces era un reflejo. Sí, es lo mismo que la de arriba, solo que enfocada en eso, con el ángulo. Si me muevo y el objeto se mueve, reflejo. Si me muevo, cambio de ángulo y el punto desaparece, entonces ha sido un reflejo, ¿sí? Entonces recuerden, no solo es ir a campo y apuntar porque sí. Ya saben ahora qué hacer en caso de, ¿ya? Y bueno, aquí como ven en la imagen, aquí pareciese un punto caliente, como se dan cuenta. Cambio de posición, cambio de ángulo y desaparece. Así de simple. Entonces es una de las técnicas muy, muy útiles al momento de discernir si un punto es caliente o no está caliente y eliminar esos errores, ¿ya? Bueno, esta parte ya vimos, es un reflejo del mismo termógrafo que se refleja en la primera platina, se mueve, en la una desaparece y en la otra aparece, ¿sí? Entonces es el tema del efecto de la misma baja
emisividad. Y el tema del ángulo de visión es importante, ¿no? Porque me ayuda a identificar posibles errores. Acá, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta qué sucede en esta imagen, por ejemplo. Aquí, a ver, ¿alguien me puede decir si es o no es un punto caliente? Antes de yo explicarles. No es un punto caliente. Exacto, no es un punto Es caliente, que es el ¿cierto? reflejo. Exacto, es el reflejo. ¿Cómo pueden darse cuenta del reflejo? ¿Qué es un reflejo? Lo que les indica, no, uno pudiesen moverse y la otra sería, si se dan cuenta en esta parte de acá, miren, y este perfil que se forma, ¿no? Entonces, que se forme un punto caliente de ese tipo es imposiblemente, casi imposiblemente, de una forma casi imposible que se dé, ¿sí? Cuando algo está caliente, todo se calienta de forma uniforme. No hay esta división tan marcada. Es porque está posiblemente reflejando algo que está al frente de la, del elemento que estamos midiendo. Otra forma de identificar estos reflejos es cuando generan un tipo especial de gradiente. ¿A qué nos referimos con gradiente? Cuando existe un punto caliente real, ¿sí? Cuando existe realmente un punto caliente, genera un gradiente térmico suave, ¿sí? ¿A qué me refiero con gradiente térmico suave? Que, por ejemplo, ustedes van a ver una variación no muy brusca entre el campo de la termografía, como se dan cuenta. Entre 11 y, 6, entre 11 y 16 solo hay menos de 4 grados. En cambio, un reflejo presenta una distribución térmica abrupta, ¿sí? O sea, no sé si recuerdan en las diapositivas de ayer, en las termografías de ayer, me daban valores ilógicos de 700, 800. Entonces, por ahí ya puedo yo identificar que posiblemente sea un reflejo. Y miren, acá me da un valor mínimo de 16 y un máximo de 23. Claro, esto podríamos decir que no es, todavía no es una distribución térmica abrupta, pero hay que compaginar con el concepto de emisividad. ¿Sí? Posiblemente este elemento sea de una emisividad muy baja. Bueno, ya, posiblemente yo ya puedo deducir que es un punto caliente. Recuerden esto, ¿no? Para identificar un punto caliente real, eh, me genera un gradiente térmico suave y un reflejo me presenta una distribución térmica abrupta, o sea, una distribución muy exagerada entre estos valores del campo, o entre el mínimo y el máximo del campo, ¿ya? Para evitar reflejos puntuales, ¿cuáles son las técnicas que se recomienda? La primera es la más obvia, ¿no? No ponerse de frente al objeto, siempre con un ángulo, ya saben. ¿Recuerdan cuánto era para objetos metálicos? Entre más o menos 30, y para los demás objetos era más o menos 60 grados, ¿sí? ¿Qué más hacer? Moverse, ¿no? Moverse alrededor del punto caliente, del posible punto caliente, a ver si se trata de un reflejo. ¿Qué pasaba si yo muevo y se mueve? Reflejo. ¿Qué pasaba si cambio de ángulo? Si cambio de ángulo, desaparece ese punto caliente, ¿sí? Y si no, si todo esto no funciona e igual tengo la interferencia de algo que me está causando reflejos, utilizar métodos de barrera. En este caso bueno, aquí menciono utilizar un trozo de cartón, pero ha habido ocasiones en las que no sé si ustedes han visto los vehículos, especialmente en algunos vehículos, cuando hace demasiado sol, ponen ese tipo parasol en el parabrisas del carro, en la parte interior. Ya. Acá en termografía eso es muy útil para evitar los reflejos, ¿ya?
Entonces eso pongo entre la fuente y mi objeto y prácticamente estoy tapando esa incidencia de que me causa mi reflejo en el objeto que yo voy a medir. Puede ser eso que les digo, eso, el parasol de los vehículos, puede ser cartones, puede ser tablas, pueden ser telas que cubran la incidencia o la interferencia de reflejos, ¿ya? ¿Qué más se puede hacer? Eh, Justamente esos métodos de barrera no hay que poner muy cerca ni muy lejos por temas de seguridad, ¿no? No muy cerca ni exponerlo por mucho tiempo a la fuente de calor, porque al final de cuentas también va a reflejar ese calor del método de barrera, ¿no? En los tableros eléctricos, esto es una recomendación importante, en tableros eléctricos, o en los armarios como también se los conoce, eh, se puede utilizar la misma puerta como pantalla, ¿sí? Para evitar que demás elementos que están afuera puedan interferir. Lo que se recomienda es que hay que cerrarla ligeramente y mirar de a través de alguna ranura que esté disponible. Y obviamente hay que tener cuidado con el propio reflejo de la misma persona, ¿no? Eh, Hay que tener cuidado con los focos de iluminación, ¿sí? Como yo, pero ustedes me van a decir, pero usted me dijo que haya luz o no haya luz, no importa. No, no importa. Pero hay algunos dispositivos o algunos tipos de focos que en el caso de los LED, bueno, estos no causan ningún problema, no mejoran ni empeoran ni causan brillo, pero hay los focos antiguos, no sé si recuerdan los focos amarillos que venían por potencia, ¿no? De 60, de 40, de 100, ¿ya? Ese tipo de luminarias sí puede afectar mucho, ¿sí? Puede causar una fuente de reflejo importante. Eh, Otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay que buscar gradientes térmicos, ¿sí? O es decir, una zona real en donde yo crea que posiblemente se puede dar ese reflejo, ¿sí? En otras palabras, buscar zonas con alta emisión, ¿sí? Lo que les menciono acá, buscar partes con alta emisividad y si no, utilizar las metodologías bueno, las prácticas que les he recomendado para, para aumentar la emisividad y acercarnos más a la temperatura real, ¿sí? Entonces aquí están todas las recomendaciones que se da para eh, ya. Y justamente eso es lo que les había indicado, ¿no? Lo que les dije en la parte anterior. Entonces aquí tengo una fuente de energía, cualquiera esta sea, incluso uno mismo como persona, y aquí va la fuente de barrera, tienes en cuenta. Aquí va la fuente de barrera, en donde esta me va a limitar o prácticamente a tapar toda la radiación infrarroja que está afectando al objeto que yo estoy midiendo, ¿sí? Y recuerden, no hay que tener por mucho tiempo porque al fin de cuentas esta radiación va a calentar este objeto y este objeto en cambio va a ser otra fuente de radiación y de reflexión, ¿ya? Eso yo, esto ya es parte de la ingeniería, ¿sí? No es solamente lo que yo les digo, puedo utilizar un montón de metodologías, de métodos, ya, depende de cada uno como quiera ingeniárselas en el momento, ¿ya? Bueno, y recordando, ya les había dicho, estos son los mejores ángulos, ¿ya? Creo que cada cosa hemos estado viendo por lo menos unas 2 veces, con nuevas, digamos, características, nuevas recomendaciones, para que mi idea de esto es para que no se les olvide, ¿sí? Entonces, en la zona roja, perdón, en la zona verde eran las zonas OK, en donde yo puedo hacer termografía, ¿sí? Recuerden, para metales más menos 30, esto se refiere, ¿no? Más menos 30, derecha o izquierda. Y para los que no sean metales,
o en la parte inferior, obviamente, para los drones, ¿no? Ya vamos a ver esa parte. Y para los que no sean metales, más o menos 60, ¿sí? Ya. Algo también que ya les he indicado es la diferencia en la temperatura aparente. Pregunta de examen, ¿sí? ¿A qué era igual casi siempre la temperatura aparente? A ver, en el chat, por favor, ya para salir, para hacer un pequeño descanso. ¿A qué era igual la temperatura aparente? La temperatura aparente. Juber nos dice real. Recuerden que era primero la temperatura aparente. La temperatura aparente, ¿qué era? Es el valor de qué? De la temperatura que se aproxima a la real del objeto que estoy midiendo. Sí, no es la real, ¿sí? Es la, Pues es es una el valor del, aproximación. exacto, es la Menos, aproximación. menos o sea, menos el medio, menos lo que refleja. Exacto, justamente esa es la temperatura aparente, ¿ya? Y el efecto de la temperatura, toda esa temperatura aparente es lo que va a captar la cámara termográfica, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver analizar esta imagen. ¿Qué nos dice esta imagen? Tengo estas diferentes temperaturas aparentes. En este punto le llamamos el punto 1, el punto 2 y en el punto 3. En el punto 1 me dice que tengo una temperatura aparente de 34 grados, en el 2 de 71 y en el 3 de 16 grados. ¿Qué yo podré asumir? A simple vista vemos que es algo parecido a una terminal, ¿no? Posiblemente acá está viene un conductor y acá están las terminales. A simple vista, ¿qué podría decir? Que el punto 1 tiene más, perdón, el punto 2, el del medio, tiene más o menos de emisividad con respecto al punto 3. Más. Más de visibilidad. ¿Seguros? Acá está. Vamos, primero, este es de la barra, mucho acá, este es el de la barra que está acá. La pieza de unión es justo esta y el cable es el 3 de acá. ¿Qué dice? El cable tiene una emisividad elevada. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que los cables tienen un recubrimiento, ¿no? Generalmente ese recubrimiento es parecido a ¿qué? A una cinta 3M, que por lo general tiene emisividades altas, por uno. La pieza de unión, justamente esta parte es la parte metálica, donde se está ajustando la conexión. Generalmente son brillosas, baja emisividad. Refleja, posiblemente esto está reflejando del mismo termógrafo o de algo externo, en este caso dice el transformador que está caliente a un lado. Y la barra, la barra tiene una emisión muy baja, ya vimos en todas las fotografías que hemos analizado, que también refleja la temperatura, en este caso me dice que refleja la temperatura que está atrás de la barra, de la pared, y también del operador, ¿sí? Entonces, miren, todo este es el análisis que ustedes deben hacer cuando van a hacer una termografía. Ahora la pregunta es, ¿por qué creen que la imagen tiene este aspecto? ¿Por qué tenemos estas temperaturas aparentes? Y lo más importante, ¿cuál es la temperatura que debemos creer? Pregunta, ¿cuál será la temperatura que debemos creer? ¿Una, dos o tres? La que tiene más emisividad, ¿Qué es la de quién? la del cable. La número 3.
Perfecto, perfecto, ¿sí? Entonces, o sea, si mi cable está a 16 grados, yo por simple deducción, ¿qué voy a asumir? Que la pieza de unión y la barra también están ¿a cuánto? Y 6. Exacto, eso es todo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no significa que esos puntos están a 71 y no significa que están a 34 grados, sino es el efecto de la misma emisividad. Y a eso es lo que se llama temperatura aparente, ¿sí? Son los valores que supuestamente mi software o mi cámara asume en función del valor de emisividad que yo haya seteado en la cámara. ¿Ya? Listo. Entonces, tomémonos un descanso de 5 minutos. Nos vemos en 5 minutos, por favor. Vayan, descansen un ratito y continuamos enseguida, ¿ya? Ya. Ok, bueno, continuemos, ¿ya? Estamos casi todos ya, nuevamente. Ahora, en el sector eléctrico, netamente, justamente lo que a ustedes les interesa, bueno, esto es aplicable a todo, ¿no? A todo lo que vamos a ver y lo que vamos a hacer en la práctica y todo lo que ustedes van a hacer o aplicar después de lo que les enseño. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un ejemplo muy común donde ahí tenemos cable, barras de conexión y las piezas de uniones, ¿no? Y por acá vemos un transformador que obviamente va a generar interferencia o va a ser una fuente de reflejo para la termografía que posiblemente yo voy a hacer en esta parte, ¿no? Y acá tengo una pared. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta situación? Digamos que yo tengo acá, a lo sumo, pongámosle 2 metros, ¿ya? Y si yo hago como ustedes están viendo en esta forma, estaría mal hecha la termografía. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo con un ángulo prácticamente de frente. Entonces, la solución que hay que hacer acá es, uno, poner una barrera aquí. Bueno, esto es por efectos de practicidad visual. No necesariamente va a ser así la barrera, ¿no? Posiblemente sí de ser el caso. Y ponernos con un ángulo, posiblemente por acá, en donde yo ahí sí pueda hacer la termografía, ¿ya? Entonces, bueno, eso como les había mencionado es cuestión de ingeniárselas, de imaginarse, buscar una mejor ubicación. Esa sería la recomendación. Eh, ¿Qué nos dice acá? Justamente los comentarios de la imagen anterior. El cable de emisividad elevada muestra una temperatura. Está cambiado esta parte acá. ¿Sí? El cable de emisividad elevada muestra una temperatura cercana a la real y eso es lo que les he venido diciendo desde el inicio. ¿Sí? No hay que hacer la temperatura justo en la conexión, porque justamente en esas conexiones, cuando son nuevos o cuando vemos que son de objetos de emisividad baja, va a dar valores falsos. La zapata de conexión tiene baja emisividad, por lo que está reflejando lo que el transformador me genera y estoy en cierto ángulo que aún hay, que con todos estos factores me puede decir que es un punto caliente. La barra refleja todo lo que está detrás y lo que está al frente, y en realidad todos van a tener la misma temperatura. ¿La temperatura de quién? Pregunta. ¿De quién va a ser a quién van a ser igual la temperatura? A la del cable, todos van a estar a la misma temperatura del cable, a la misma temperatura de la zapata o a la misma temperatura de la barra. El chat, 3, 4 palabras, rapidito. 1, 2, 3. Ali. Cable, barra o zapata. Perfecto, Jefferson. Sí. El cable, entonces ustedes ya saben en dónde hacer la toma. Ya, si aún así hacen mal, ya no mismo. Ya. Bueno, aquí tenemos ya ejemplos ya prácticos de cómo se compensa el tema de la emisividad en
en este caso barras, en donde se desea hacer termografía. Como pueden ver acá en la imagen 1, vamos acá, la imagen 1 está sin pintar, ¿sí? Tense en cuenta. No la imagen 1, justamente toda esta parte está sin pintar. Tanto en la imagen 1 como en la imagen 2. Y miren, en la imagen, en la parte pintada, ya tengo a partir de aquí hacia abajo, ¿sí? A partir de aquí hacia abajo. Y para eso sirve los métodos de barrera o los recubrimientos para poder aumentar la emisividad de la superficie que yo vaya a medir. Así tienen que hacer si es que ustedes deciden alguna vez pintar. ¿Con qué pintura van a pintar? Generalmente los aerosoles color mate, esos tienen una emisividad de 0,94, 0,93, depende de lo que diga el fabricante. Es una buena opción. O si no, con las tintas de inspección de soldadura. Sí, todas las tintas de inspección de soldadura tienen un valor de 0,95. ¿Sí? Entonces ya está claro el tema de cómo compensar las diferencias de emisividades. Pregunta. Si yo pinto, aunque va a ser la pregunta más fácil de la vida. Si yo pinto, ¿dónde haré la termografía? ¿Aquí o acá? ¿En el punto 1 o en el punto 2? Respuesta. Tengo pintado. Perfecto. ¿Dónde pintada? No es lo más lógico. Obviamente con una pintura que sepa su emisividad. Miren, por ejemplo, acá tengo otro ejemplo. ¿Qué nos dice este ejemplo? Nos dice que en esta imagen hay una conexión caliente. ¿Ya? Estamos en el contexto, ¿no? Existe un gradiente térmico desde la conexión bajando por la barra. Estamos viendo. Esta es la foto RGB y esta es la foto térmica. El gradiente térmico se interrumpe debido al cambio de emisividad en la zona donde la barra no está pintada. ¿Sí? Miren. Acá la barra está pintada desde aquí hacia abajo, ¿cierto? Y aparentemente hay un gradiente térmico que aquí está en un punto súper caliente y la temperatura va de más a menos. ¿Ya? La pregunta, ¿cuál será la temperatura real? ¿La parte roja o la parte azul? No le entendí la pregunta. ¿Será que nos puedes repetir? A ver. La parte pintada es la parte... Ya, la parte pintada es la parte azul. De la línea hacia abajo. Toda esta es la parte pintada, ¿ya? Y la parte que no está pintada es desde esta línea roja hacia arriba. ¿Sí? Ya, ¿en dónde? ¿Cuál sería la temperatura real? ¿La parte roja o la parte azul? La parte azul. La parte azul, porque tiene recubrimiento. Perfecto, la parte azul. Ahora, pongamos otro caso. ¿Qué pasaría si no hubiese pintado? Darían valores falsos. Exacto. ¿Podría yo hacer un reporte con esto? No. Exacto, no se podría dar un reporte, ¿ya? Pero, aquí viene el pero, no siempre es así, ¿sí? Generalmente no serviría el reporte si nosotros vemos o constatamos que obviamente estos equipos están brillando demasiado, son nuevos, ahí no sirve. La otra opción, ¿qué pasa si yo no tengo pintado? Tranquilamente, ya les he mencionado, yo puedo usar talco, echar el talco, ¿sí? Si les dan permiso de hacer eso, obviamente, antes de. No va a afectar en nada, pero obviamente hay que tener las debidas autorizaciones, ¿sí? Yo puedo cubrir de talco todo esto y ahí sí hacer la debida termografía, ¿ya?
como les había indicado. ¿Ya? Entonces vamos al ejemplo 3. Este ejemplo 3 ya lo hemos visto, ya lo hemos hecho muchas veces. Solo por recordar, ¿hay punto caliente acá, sí o no? No. No. ¿Cuál será la temperatura real? De acuerdo al dibujo que les voy a poner. ¿Cuál será la temperatura real? ¿La del En el punto cable. 1? Exacto, la del cable, la del punto 1, ¿cierto? Ya, está claro ese tema. Está clarito. ¿Ya? Y bueno, ya hemos visto todas las fuentes de reflexión, que existen diferentes fuentes de reflexión que pueden afectar de un montón de formas, de varias formas, de una forma directa y grande, y que influya realmente en el valor de temperatura, otras de fuentes de reflexión que van a estar presentes y nosotros no podemos hacer nada. Una de estas fuentes de reflexión es la temperatura ambiente, que siempre va a existir, y también la temperatura, perdón, las fuentes de reflexión del cielo, ¿sí? Que la conocemos o se la conoce como radiación celeste. Y este tipo de radiación no afecta demasiado, pero sí hay que tener en consideración, ¿no? Por eso se recomienda que no hay que hacer termografía en días muy soleados, sino en días donde estén nublados o en donde la radiación del sol no sea intensa, no afecte directamente, ¿ya? Aquí dice un cielo nubloso presenta las condiciones ideales para que podamos medir la temperatura en exteriores, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces recuerden todas estas reglas. Ya, como pueden ver acá, en el termograma de la izquierda, como nos dice acá, en el termograma de la izquierda, fue tomada en una misma dirección, en la misma dirección que la foto, ¿sí? Como si se dan cuenta aquí, esta imagen es difícil de analizar, ¿no? Por el mismo efecto de que tiene el efecto campo, tiene un montón de cosas y estos pequeños elementos, de acuerdo a la resolución de la cámara, no se pueden identificar. Ese es el efecto fondo. No hay que hacer tomografías con demasiado efecto fondo, sino enfocarnos ya en el elemento que yo quiera medir. Como ven acá en la de la derecha, se tomó la termografía entre el transformador y el edificio, ¿sí? Y ya prácticamente puedo decir que me estoy enfocando en esta, en ese elemento, ¿sí? No sé si todos tengan acceso a los cuestionarios en este momento. Si me responden, por favor, ¿tienen acceso al cuestionario todos en este momento en su teléfono? ¿Pueden acceder? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver un pequeño simulador de cómo es una cámara termográfica. Les voy a pasar el enlace, si pueden ver en la pantalla. Ahí está, ¿no? Les pasé, revisen en el chat de Zoom, está el enlace, también les voy a poner en el chat del grupo. Y a ver, a este enlace, si me parece, todos están conectados desde su teléfono, me imagino. Ingresen, por favor, a este simulador y, como se dice criollamente, jueguen un ratito con él.
¿sí? Y quiero que me identifiquen algo que a ustedes les parezca interesante o novedoso en esta termografía. Listo, a ver, no sé si pudieron ingresar. Le, ¿Para qué es lo que sirve justamente este simulador? Ya. Entonces, como se dan cuenta, aquí es lo que ustedes van a encontrar en la realidad, ¿no? Con el mouse o con su pantalla táctil de su teléfono podemos mover como que si tuviésemos una cámara termográfica. ¿Qué es lo más novedoso que quería? Si quiero que se den cuenta acá, por ejemplo, miren, y acá tengo un espejo, si se dan cuenta, no, perdón, no es un espejo. Aquí, ¿qué tengo? Tengo Una Es un vidrio ventana. transparente. un cristal, ¿no es cierto? Sí. Y si yo apuntara con una cámara de teléfono, ¿qué yo capturara? Ese árbol que está al fondo, ¿cierto? Sí, entonces va a pasar, miren lo que pasa. Cojo mi cámara termográfica y le apunto acá al cristal. Miren, no aparece mi árbol. ¿Qué está pasando aquí? Mi cámara termográfica se dañó. Miren, acá en este cristal del fondo también no aparece. Mi termográfica se dañó. ¿Qué pasó? Es por lo que les había explicado, ¿no? El cristal, ¿sí? El cristal tiene la capacidad de reflejar toda la radiación, casi toda la radiación infrarroja que incide sobre él. Y justamente mi cámara termográfica está captando todo ese reflejo de toda la energía alrededor del cristal, ¿sí? Por eso no se ve. Si yo estuviese al frente de este cristal, aparecería yo reflejado, o la persona reflejada en el cristal, ¿sí? Por ejemplo, miren, acá yo ya puedo irme a este tablero eléctrico, puedo ver que algo está pasando ahí, hay un punto de calor. Miren, yo puedo, acá, pregunta, todos están viendo, ¿no?
¿Qué será esto? ¿Dónde estoy apuntando? ¿Qué será? Miren ahí. Y ahora apunto a la cámara termográfica. ¿Qué será esto de acá? Un reflejo, Nada, No, no. ¿no? Ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, olvídense de termografía. ¿Qué es ese elemento que está aquí? Miren. Déjenme, les pongo en un círculo. Esto de aquí, ¿qué será? el sistema de calefacción, Ya, exacto. Yo hago termografía. Miren. ¿Qué puedo decir? ¿Que esté encendido o apagado? encendido, Encendido. Perfecto. Perfecto. Ya. Vamos a la siguiente. Siguiente, siguiente pregunta. Acá, miren, estoy en las llantas del vehículo, ¿no es cierto? ¿Qué puedo asumir con esto? Con las llantas del vehículo. que estuvo en uso, Exacto, que estuvo en uso, ¿no es cierto? Que recién le han aparcado. Miren los focos, ¿están encendidos o apagados? apagados, Perdón, ¿encendidos o apagados? apagado, Encendidos. Ya, analicemos. ¿De qué recubrimiento son los focos? De cristal, ¿sí o no? Transparente. Exacto. ¿Y qué pasaba con el cristal transparente con la radiación infrarroja? Refleja, ¿no es cierto? Entonces yo no podría saber si este foco efectivamente está prendido o apagado. Posiblemente es un reflejo de las mismas llamas. Vamos al motor. El carro que está encendido o apagado. encendido, ¿Sí? Posiblemente está encendido o recién le apagaron, ¿cierto? Una de las dos opciones. ¿Ya? Y bueno, acá podemos ir, por ejemplo, acá en el baño, podemos ir acá a detectar humedades. Miren, inclusive yo puedo detectar por dónde está en mi conducto de agua fría o agua caliente, cualquiera fuera el caso. Acá, miren, podemos detectar humedad, ¿sí? Formación de mohos y demás elementos. Bueno, esta herramienta es interesante por eso, porque ya les pueden dar una idea de cómo sirve cómo para qué sirve la cámara termográfica. Inclusive yo puedo ver la temperatura de este perrito y acá de este toma de corriente. ¿Ya? Listo, entonces, ¿preguntas hasta acá? ¿Dudas? Eh, Mañana, para el día de mañana, por favor, no se olviden de hacer ese ejercicio que faltó. Y vamos a hacer el cuestionario número 9, ¿ya? Y también vamos a ver esto, bueno, esto era una tarea, pero quiero que me indiquen, eh, ahorita no va a ser tarea, vamos viendo quién me puede ayudar. Vamos nombrando. A ver, primero, voluntarios, ¿ya? ¿Qué factores afectan al generar un termograma? Factores externos y factores internos, ¿ya? Enumérenme qué factores externos pueden afectar al generar un termograma. A ver, alguien. el viento, Uno. Ya, perfecto. ¿Quién fue Jefferson, me parece? Viento, uno. El Más. sol, La El luz. sol, otro. La luz, exacto. ¿Qué más? ¿Qué otro factor? el reflejo, Reflexión. Sí, el reflejo sería de todo lo que acabamos de mencionar, está bien. Perfecto, Iván, la temperatura ambiente, ¿qué más? el ángulo en que se toma la termografía, Ujú. El ángulo, perfecto. ¿Qué más? La distancia.
Sí, también puede ser. Ya creo Otro que eso factor sería hemos nombrado casi todo. Perdón, la emisividad también. externos. Ah, este, Ujú. Ahora los vamos a ver los factores internos. Ahí sí, lo que usted dijo, la emisividad. Es algo del mismo objeto, ¿no es cierto? ¿Qué más? sí, sería la reflectividad o sería del objeto también, o es externo. Claro, la misma capacidad del objeto que tiene para reflejar, sí, está bien. Recuerdan que emisividad más la reflectividad me daba uno, ¿no es cierto? Y en los objetos habíamos dicho que habíamos llegado a un acuerdo que la transmisividad es cero, ¿no es cierto? Entonces sí, el tema del reflejo del mismo objeto también es un factor tanto interno como externo, externo de los demás objetos que inciden sobre mi objeto, ¿cierto? Ya está claro. ¿Qué más o qué otro factor interno? ¿Será el brillo de las varas cuando es nuevo? Exacto. De forma general, ¿cómo se llamaba esto? El tipo de superficie, ¿no es cierto? Si es especular o si es difusa. Muy buena apreciación. ¿Qué otro aspecto interno? ¿Tendrá que ver ¿Puede algo? ser ¿Recuerdan? temperatura? Perdón, no lo escuché. ¿Puede ser la temperatura? Ya, claro, obviamente tiene sentido, no la misma temperatura del objeto. ¿Sí? ¿Recuerdan me parece que era en una de las primeras clases habíamos hablado del tema de el tipo de material y que también conduce el material, ¿no? No va a ser lo mismo que yo haga termografía en una madera, que haga termografía en algo metálico. ¿Cuál de los dos va a conducir mejor el calor? ¿La madera o el metal? El metal. Exactamente, ¿ya? Ya, bueno, esos son algunos Son de los algunos factores de los factores internos y externos que internos y afectan, ¿no? externos que Al afectan, ¿no? momento de hacer la Al termografía. momento de... ¿Ya? Vamos a resolver algunas preguntas que están acá, ¿ya? Indica el ángulo adecuado para capturar la imagen de un objetivo a bajo estudio. A ver, yo voy nombrando. Primero, a ver, Juber, que está primerito. Juber, ¿cuál es el ángulo adecuado para medir un objeto? La D, La D, entre La 5 y de 60. interesante. Que es la única opción lógica que está, ¿no? Recuerdan que yo les dije más o menos mm, 30 y más o menos 60. 60, sí. Ajá. Ya, entonces esa es la única que se acerca, ¿no? La segunda pregunta nos dice, indique la afirmación correcta. ¿Cuál será la A, B, C o D? La A dice, utilice paletas de alto contraste sobre objetivos de alto contraste térmico. Hay que utilizar paletas de bajo contraste sobre objetivos de bajo contraste térmico. No hay afirmación incorrecta. O la D, tanto A y B. ¿Cuál será la respuesta? A ver, analícenla bien. Lean y bien y díganme la respuesta.
Perfecto, Jesús, perfecto, Jefferson, ¿sí? La D es la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué es lo que dice la recomendación? Que yo si tengo paletas de alto contraste, debo utilizar con objetivos de bajo contraste. Y si tengo paletas de bajo contraste, tengo que utilizar con objetivos de alto contraste. Entonces la A y la B están mal. La C no puede ser porque la pregunta es cuál es la incorrecta. Y entonces la incorrecta sería la D, ¿no? Porque estamos negando la afirmación, ¿sí? Entonces la respuesta sería A y B, que son las incorrectas, obviamente. Ya, y la tercera nos dice, indique cuáles son las dos mayores causas que pueden introducir errores en la termografía. A ver, respuestas, por favor. Perfecto, ¿no? Tanto la A y la B son las dos más complicadas. Ya que hacemos referencia a eso, ¿qué les había dicho el día de ayer? Son las dos principales, ¿no? Parece que le pregunté era Jefferson o Juber, uno de los dos. Reflejos y fuentes puntuales, ¿sí? Tiene que ver con Ford. Enfoque, rango y distancia. Y la emisividad con la propia emisividad. Entonces, estas dos cosas es importante que se acuerden antes de en campo. Ford y la emisividad. Sí, dentro de Ford está el reflejo. No se olviden, ¿sí? Así de claro, espero que ya tengan el panorama de cómo es el tema de la termografía. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tienen preguntas, dudas. ¿Tienen preguntas, dudas antes de pasar a una de las últimas, una de las últimas partes del tema de termografía? Y nos vamos a entrar ya en lo que es termografía con drones, que es lo mismo que hemos aplicado, pero ya más enfocado en esa área. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Alguien? Bueno, entonces continuemos, ¿ya? A ver, entonces hoy vamos a ver qué vamos a ver estos minutos que nos sobran. Vamos a ver el tema de las aplicaciones cualitativas y cuantitativas. Esto va a ser importante para ustedes porque si alguno de ustedes decide comprar una cámara termográfica o la empresa EXA como tal está interesado en comprar o adquirir una nueva cámara termográfica, esto les va a servir bastante para decidir y no cometer errores como el que les había comentado de Petroecuador. Vamos a ver lo que son las marcas de medición y distancia, que ya es un análisis más exhaustivo para entender cómo trabajan los píxeles. Y bueno, el material es el extra, que les voy a indicar que está en el aula virtual. Y al final, si nos da tiempo, haremos un modelo para su procedimiento. Imagino que están interesados en tener un propio procedimiento de termografía de su empresa, ¿no? O no sé si, bueno, porque ya pregunté y me habían dicho que justamente no disponen de un procedimiento para inspección termográfica, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Ese es el primer paso como termógrafo, ¿sí? Temas de auditoría, lo primero que les van a pedir es el procedimiento.
por más que tengan una cámara de $10,000, tengan termógrafos nivel 3, si ustedes como EXA no tienen procedimiento, lamentablemente en temas legales lo que han hecho no sirve para nada, ¿sí? Es recomendable tener un procedimiento de inspección termográfica. Ya. Entonces, ¿a qué nos referimos con aplicaciones cualitativas y aplicaciones cuantitativas? Esto es muy importante porque las cámaras comerciales que tenemos nosotros, a ver, pregunta a ver si se acuerdan del examen. ¿Recuerdan las cámaras comerciales que tenemos, las que ustedes tienen, con las que hemos hecho nuestros proyectos? ¿Ya? ¿De qué rango a qué rango o cuál era el intervalo de rango que trabajaban las cámaras termográficas comerciales? Los leo. A ver, alguien, los leo. ¿De qué rango a qué rango trabajaban las cámaras comerciales o de uso ingenieril? ¿Y cómo se llamaban ese tipo de cámaras en función del espectro de detección? En el espectro infrarrojo. Claro, es el espectro infrarrojo, sí, pero recuerdan que ese espectro infrarrojo se dividía en tres, ¿no? Los de onda corta, los de onda media y los de onda larga, ¿sí? Las cámaras termográficas comerciales que usted utiliza o yo utilizo, ¿en qué espectro estaban? ¿En el bajo, en el medio o en el largo? Pregunta de examen, señores. Son cámaras de tipo de onda larga. ¿Cuál era el intervalo? Generalmente van entre los 6 a 14 micrómetros, ¿sí? Recuerden, anoten por ahí, lo tengan, que lo tengan siempre presente, ¿ya? A ver, cualquiera que pueda activar el micrófono, ¿ya? ¿Qué nos dice esta imagen? A ver, alguien activa el micrófono. Y como ya hemos hecho, ¿no? Quiero que me diga todo lo referente a esta imagen. Es de día, es de noche, el sol, no hay sol, está encendido, está apagado el carro, está incendiándose, está, no sé, todo lo que se les ocurre, están las luces encendidas, apagadas, el motor prendido, apagado, ¿qué les pasa a las llantas? ¿Qué pasa con este vehículo? ¿Cómo está este vehículo? El motor está encendido, posiblemente está con la calefacción en el parabrisas, termina el tubo en circulación de las llantas y tiene la temperatura y el disco de freno. Perfecto, excelente. ¿Cuál fue? ¿Cuál respondió? Ok. Yo, Jefferson, perfecto, Jefferson, ¿ya? Sí, entonces mire, a partir de una imagen termográfica me dice mucho más que una imagen RGB. Por ejemplo, si yo les hubiese pasado la imagen RGB de este carro, ¿hubiesen podido discernir o saber si el vehículo está prendido o apagado? ¿Sí o no? no, No, no es cierto. A través de una cámara normal yo no puedo saber si el vehículo está encendido o apagado. Y si son un poquito más eh, minuciosos en analizar esta imagen, si se dan cuenta acá, miren, desde acá, en el piso, hasta acá.
Sí, La sí le huella ven de en el piso. rodadura. Perdón. Es la huella de rodadura. Exacto, posiblemente. O recién frenó, ¿no es cierto? También. ¿Ya? Entonces, miren, tengo todas esas formas, bueno, no formas, digamos, herramientas ya analíticas para yo poder decidir y dar un criterio más técnico al momento de ver una imagen termográfica, ¿sí? Ahora, pregunta muy importante que tal vez ahí se van a confundir. Pregunta, ¿las ventanas están abiertas o están cerradas? Están cerradas Perfecto. ¿Por qué estarán cerradas? por el reflejo porque manda la carga termográfica. Exacto. Si estuviesen las ventanas abiertas, yo pudiese ver posiblemente el asiento o si hay una persona, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Y miren el parabrisas. ¿Qué vemos? ¿El parabrisas de qué material está hecho? De cristal transparente. Exacto. ¿Y qué habíamos dicho que pasa en termografía con el cristal? Que nos refleja todo, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es? Así es. Si se dan cuenta que este cristal aparentemente, este punto 1 está más caliente que este cristal de acá de la ventana, ¿no es cierto? ¿Por qué estará más caliente en teoría? Está reflejando la temperatura en el cofre, ¿La temperatura de qué? del El cofre motor. motor. Perfecto, excelente. Si se dan cuenta, esta temperatura está como que difuminada hacia arriba, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Un reflejo de la temperatura del motor. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Las luces, será de día o será de noche? Sucede lo mismo que con el parabrisas. Está de día porque está dando el reflejo de la temperatura al vidrio transparente. Sí, puede ser una válido ese razonamiento. ¿Por qué más puedo decir que es de día o por qué más puedo decir de noche? Por el material que está hecho, o sea, de vidrio o algo así, creo que era. En este caso no necesariamente. Pero es por la temperatura del De ambiente. temperatura del motor. Bueno, el que esté prendido el motor tampoco es relevante de día o de noche, ¿no? Un carro puede estar encendido tanto en el día o tanto en la noche, eso no es irrelevante. Exacto, Iván, esa es la respuesta, ¿sí? Si hubiese sol, ¿sí? Si hubiese sol, obligatoriamente deberíamos ver algún reflejo en algún lado de la carrocería. ¿Y la pintura de los carros de qué color es? ¿Qué tipo de superficie es? La mayoría de los carros, en este caso me parece que es un Vitara. Brillante, perfecto, ¿sí? Asumiendo que el carro está lavadito, nuevito y está todo brillante, no encuentro el reflejo del sol. ¿Recuerdan en el tanque que había un punto así bien fijo que era el reflejo del sol? Por aquí no hay, ¿no? Entonces yo puedo asumir que estamos en la noche. ¿Y por qué otra razón yo también pudiese asumir que estamos en la noche? Por las ¿Recuerdan señales el de lo ejemplo? que está el rodamiento de las llantas. Perfecto, sí. Justamente eso iba. ¿Qué pasaba con el efecto de la capacidad calorífica en la arena y en el agua? Si fuese de día, el piso ¿qué estuviese el piso? ¿Caliente o frío? Frío. Caliente. Caliente estuviese en el día, ¿no es cierto? Y si el piso estuviese caliente, sería un poquito difícil identificar la marca de rodadura o del frenado. ¿Y qué pasa en la noche con el piso? ¿Cómo está la temperatura del piso en la noche? Frío, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces justamente aquí es
la temperatura está a un valor muy bajo y al momento de frenar, obviamente esa diferencia de temperatura va a ser más notoria. Por eso yo puedo identificar inclusive esa marca del frenado. ¿Ya? Chévere, me agradó la intervención de todos los que participaron. Es importante, ¿no? Justamente eso es el objetivo. Sí, el objetivo era este, al que yo quería llegar con ustedes. Que tengamos una imagen termográfica y podemos ya dar una analítica, tener una analítica o un criterio de qué significa esta imagen termográfica, ¿sí? Y ventajosamente parece que las personas que participan, que sí le atinado en el blanco, como se dice comúnmente. Perfecto. Vamos con la siguiente imagen. Bueno, aquí podemos ver una gama de imágenes de diferentes aplicaciones, eh, en donde, ¿cuál es la idea de esto? Entonces, que este tipo de imágenes, como pueden ver, vamos a ver acá por ejemplo, en la primera imagen, sí, tengo demasiado efecto fondo, ¿no es cierto? Lo único que ¿para qué me podrá servir esta imagen? Únicamente para hacer una identificación rápida, una prospección rápida de posiblemente cambios de temperatura, ¿sí? Miren, acá estamos haciendo de detección de humedades en el aire acondicionado, ¿sí? Detección de fugas en casas. Acá podemos ver inclusive, pregunta, en la imagen 4 cualquiera, ¿qué tipo de análisis está haciendo? ¿Qué herramientas está utilizando para que me tinte solo esos como canales? ¿Cómo se llama la herramienta esa? Que me sirve solo para pintar cierta parte, intervalo de temperatura, ¿cómo se llama? Empieza con la letra I, ¿cómo se llama? Infrarrojo. Perdón, no lo escuché. Después viene la letra S, isoterma, ¿sí? Recuerden, las isotermas me permiten identificar ciertos intervalos de temperatura, ¿ya? Y acá, por ejemplo, miren, estas imágenes son ya tomadas con drones, como podemos ver en esta imagen, en donde abarco ya no solo son ciertas zonas puntuales, sino un área amplia, un área importante, en donde me permiten hacer mosaicos inclusive, en donde yo puedo ya detectar fugas con una emisidad obviamente establecida y en base a una altura determinada del dron, ¿ya? Lo pueden ver, existen distintos tipos de forma de aplicar la termografía. Vamos, acá otro análisis. Alguien que desee intervenir. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando acá? ¿Alguien? Tienen efecto fondo. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en estas dos imágenes? ¿Alguien? La ¿Alguien creo que primera, intervino? No lo escuché. la primera imagen atrás no tiene un como vidrial, una puerta, una mampara de vidrio. Perfecto, esa es la primera apreciación. ¿Qué más? A ver, yo les voy haciendo preguntas. Una, eh, si se dan cuenta, lo más evidente es la bandera, ¿cierto?
¿Sí o no? Sí. Ya, ¿qué pasa con la bandera de la imagen uno? Les anoto, vamos, imagen uno e imagen 2. Con la bandera de la imagen uno, ¿sí? Eh, ¿Puedo decir que la emisividad de toda la bandera es igual, es la misma o varía la emisividad de la bandera? ¿A qué me refiero con que varía? Por ejemplo, esta línea tiene una emisividad E1, esta línea oscura tiene otra E2, esta parte blanca tiene otra E3 y las estrellas posiblemente parecen que tienen la misma emisividad de la 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Que son distintas emisividades, sí o no? Sí, Sí. Perfecto. ¿Por qué podemos decir que tienen distintas emisividades? por el material de la tela o tal vez el color. Exactamente, justamente por eso vemos esa diferencia de colores, ¿no? En la termografía. ¿Recuerdan el vaso con la, con ese, digamos, con ese tipo estampado que tenía? Es algo parecido, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasará con la emisividad en mi bandera de acá? En toda la bandera, sí, en toda la bandera, ¿qué emisividad será? ¿Será la misma o será diferente? Una emisividad constante. ¿Qué será? ¿Una emisividad igual o distinta o una emisividad constante en toda la bandera? Está Exacto, es una emisividad constante. Por eso se ve toda la bandera de la misma intensidad, todo azul. ¿Sí? Entonces, miren, y la bandera es la misma. En contexto les pongo que es la misma bandera de Estados Unidos en ambos lados, pero la una es hecha con distintos materiales y de distintas emisividades de la foto uno, y la bandera de Estados Unidos de la foto 2 es la misma bandera de Estados Unidos, pero todo el material es de la misma emisividad. ¿Está claro? Sí. Ya, entonces perfecto. Entonces ahí está el tema de la emisividad, si se dan cuenta que es muy importante. Ahora, la pregunta que les hago. La temperatura que me dé la foto, el termograma 2, ¿va a ser verdadera o falsa? De la bandera. falso. ¿Seguro? La temperatura que me dé la Eh, emisión. O bueno, o sea, puede, por la puede, invisibilidad puede ser puede ser verdadera, pero el verdadera ángulo, tal vez por el ángulo que hay, por el ángulo adecuado que está. Claro, el ángulo está mal tomado, sí, pero la emisividad es, ¿qué va a ser esta emisión? Una constante y posiblemente una emisividad alta, ¿cierto? sí. Ya. Vamos al segundo ejemplo, la uno. ¿Cuál será la pregunta que les hago? ¿Cuál será la temperatura de la bandera en la figura uno? La emisividad 2 La 2, ¿por qué? porque ahí es como que el color es más constante como en el caso de la fotografía 2. Claro, teniendo como referencia, podemos decir que es la misma, ¿no? Que la 2, referente al color. Pero, ¿cuál sería la respuesta lógica ahí? La temperatura verdadera, exacto, Iván. Cualquiera de las tres D puede ser la verdadera. ¿Y cuál va a ser la verdadera? La que tenga más emisividad. Aquí yo no puedo saber eso. Justamente por eso es la pregunta. Yo no sé si la E1, la E2 o la E3 es mayor. Pero cualquiera de esas tres puede ser siempre y cuando una de esas tenga más emisividad que las demás. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la temperatura de toda la bandera. ¿Sí? De toda la bandera al final. ¿Está claro? Bueno, perfecto. Me agrada, ¿sí? Que hayan entendido la idea y me sigan un poquito la idea de lo que queremos, de lo que les trato de compartir, ¿no? Vamos, siguiente imagen. Analicemos. ¿Qué pasa acá?
A ver, Iván nos dice baja emisividad. En contexto, Iván. Qué tiene baja emisividad ahí? Sí, tiene sentido, ¿no? Tiene baja emisividad, ¿por qué? A ver, ¿me escuchan ahí? La zona 1, ya listo, ok, muchas gracias. ¿A qué temperatura estará la zona 1? Cercano a los 25. Ya, pongamos más o menos 25. La zona 2, ¿a qué temperatura estará? Esta zona 2, ¿a qué temperatura estará? Igual, a más o menos 25. ¿Y la zona 3, a qué temperatura estará? A más o menos 25. Entonces, ¿esto será hielo? Hielo o nieve, no sé. No es nieve, no es entendible. ¿Será nieve? No es la zona donde está cayendo, que bota a las personas. Pregunta, ¿la nieve a qué temperatura está? Menos 11. A 0 grados Celsius, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y por qué en la termografía me aparece que esa nieve supuestamente está a 25 grados? ¿Tiene sentido esa termografía?
No. Ya, por qué será esto? Puede ser por la radiación del sol. Una, sí, es el reflejo de la temperatura atmosférica del ambiente y el sol. ¿Y qué más podrá ser? La ¿Cómo está? emisividad. Exacto, ¿sí? En esta ocasión la nieve está actuando como que si fuese una pantalla o un cristal, ¿no? Y me está reflejando todo lo que está alrededor, ¿sí? Justamente eso es, por ese tema, miren. Ahora, ¿cuál será la temperatura real aquí en esta imagen? ¿En dónde yo podré asumir la temperatura real? Ya. Esa pregunta va a quedar para el día de mañana, ¿ya? Analicen esta imagen y pónganse a pensar en cuál será la temperatura real, en qué elemento habrán seteado la emisividad para decir ya a tal temperatura es, ¿ya? Listo. Con eso hasta el día de hoy. Lo que me agradó de este día es que se conectó más gente, en buena hora. Y, y para el día de mañana van a analizar estas dos, ¿sí? A completar lo que falta de este aspersor y también este horno, que me den un criterio de qué está pasando con esta termografía, ¿ya? Y recuerden hacer el cuestionario número 9, ¿ya? Bueno, nuevamente un gusto, como siempre, haber compartido estas horas con ustedes. Lo que me agradó el día de hoy, como les digo nuevamente, fue que su participación, que el objetivo que yo quería es que puedan tener un análisis crítico de una termografía, lo logren. Sí, las personas que participaron en buena hora, felicitaciones. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos la hacen saber. O si no, continuaríamos ya el día lunes, como está planificado, el día lunes 5 me parece. Sí, el día lunes 5 y el día martes 6 y con eso terminaríamos toda la parte teórica de la termografía. Y después, bueno, creo que se está todavía coordinando para la parte práctica y el examen, que será de forma presencial. De mi parte, nuevamente un gusto con todos. Si tienen dudas, preguntas, tienen el foro, tienen el chat de WhatsApp, cualquier cosa técnica relacionada con temperatura, perdón, con termografía y relacionada con el mundo de drones, no la hacen saber, ¿ya? Y bueno, un gusto y buena noche con todos.